Yo lo primero, cuando entré en contacto con la Wicca, entré en contacto a través de un libro, cayó en mis manos, me pareció muy interesante, porque yo según lo que iba leyendo digo, hay más gente que piensa como yo y además le han puesto nombre. Y dije, fenomenal, esto me interesa. Empecé a indagar muchísimo más. Obviamente aquí en España prácticamente no había ningún grupo de Wicca, lo de la Wicca ni se conocía. Internet en aquella época ni siquiera funcionaba, con lo cual tampoco podías contactar con internet. Con el paso del tiempo yo empecé a contactar con gente que hacía Wicca ecléctica, que es otra de las posibilidades que hay, es decir, hacer la Wicca en solitario, que es pues más o menos con todo lo que hay publicado, que hay muchísimas de las cosas que están publicadas en libros, pues mantener un culto de haciendo las festividades solares, de levantar el círculo, de... Bueno, exactamente, vienen todos los rituales, vienen descritos. De hecho, por ejemplo, los Farrad publicaron la Biblia de las Brujas, donde están publicados todos los rituales. Está publicado absolutamente festividades, rituales de paso, rituales de iniciación, es decir, prácticamente está publicado todo. Y puedes hacerlo por solitario, es una de las vías que se puede hacer, pero si tú quieres formar parte de lo que sería la Wicca tradicional, pues yo la verdad es que tuve la suerte de conocer a un chico que era de Greencraft. En aquel momento a mí no me interesaba, yo iba muy por libre y yo prefería la Wicca ecléctica, porque podías hacer las mezclas que te dieran, porque como su nombre indica es ecléctico, coges aquí, coges de allí, haces tu propia mezcla y sigues tu propio culto. Pero con el tiempo yo me empecé a dar cuenta de que yo había llegado a un punto en el que yo no podía seguir creciendo más, porque yo no me podía aportar más. Y publicaciones, pues ya me había leído todo lo que había en el mercado y tampoco hay nada más que lo que hay publicado, porque lo demás es iniciático, es secreto y por tanto no está publicado. Entonces con el tiempo pues volví a entrar en contacto con este chico y le dije que quería iniciación. Entonces él me dijo que de acuerdo, que me podía dar iniciación. Me fui a Bélgica, porque mi grupo parte de Bélgica, y ahí hice la iniciación. Y bueno, pues con el tiempo nosotros tenemos 4 iniciaciones, la de Roedi, que es, tenemos un primer curso que es el de Roedi, que es piedra bruta, viene a significar en holandés, y es una introducción para que conozcas de qué va la religión, de cuáles son los componentes, y una vez que tú has pasado por esas experiencias que te plantean, pues conocer a los elementos, conocer al dios, a la diosa, haces tu compromiso con la tradición y te inicias en neófito, que sería, no es el primer grado, no es el de sacerdote, pero ya estás reconocido como parte de la familia de Greencraft. Una vez que ha pasado un año y un día mínimo, que siempre es un periodo bastante más largo, tú puedes solicitar tu iniciación en primer grado y te darían el primer grado, que es el de sacerdote. Hoy en día en España, aquí en Madrid concretamente, está funcionando un coven, el mío, del cual soy suma sacerdotisa, y de Greencraft en España es el único. Ahí os podéis poner en contacto con ellos a través de una página web, que es greencraftcoven.org. Pero es de hombres ese, ¿no? No. No. La Wicca no es ni de hombres ni de mujeres, es de hombres y mujeres. La sacerdotisa Forma a los hombres y el sacerdote, pero todo grupo, todo coven está formado por una suma sacerdotisa y un sumo sacerdote y los miembros del coven. Siempre intentamos que sean tantas mujeres como hombres. Realmente adolecemos de hombres. Ese es el gran problema, somos mayoritariamente mujeres. La sociedad tiene más mujeres. Pero bueno, tengo 2, sí. No me puedo quejar. Pero es verdad que hoy en día en la Wicca atrae muchísimo más mujeres que hombres, por lo menos aquí en España. En Bélgica no es así, en Bélgica te encuentras bastante repartidita la cosa, bastante interesante.
Pero no me ha quedado muy claro, ¿cuántos grados existe? ¿Existe 3 grados. No, existen 3 grados realmente. ¿no? Es el primer grado es el de sacerdote o sacerdotisa, el segundo grado es el de sumo sacerdote o suma sacerdotisa y el tercer grado es el que te habilita como líder de coven. Ah, Ya a partir del tercer grado tú tienes la independencia de formar, de iniciar, de formar sin supervisión, porque normalmente con un segundo grado tú puedes liderar un coven, pero siempre tienes que tener la supervisión de un tercer grado. Entonces digamos que ya un coven independiente, porque la Wicca funciona por covenes independientes. Cada coven es completamente independiente de los demás, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie y los miembros funcionan como ellos quieren. Nosotros sí tenemos una tradición de hermanamiento, que es una vez al año se juntan todos los jóvenes pues, para compartir lo que han hecho durante el año, para compartir cursos, para compartir aprendizaje, para intercambiar experiencias y de esa manera también pues, que haya más hermandad entre todo el grupo, porque si no muchas veces pues, no verías a la gente que hay. Supongo que los coven son secretos, ¿no? O sea, Sí, alguien sí. te tiene que llevar para que pueda introducir, para que puedas entrar. Claro, normalmente tienes que conocer a la gente. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos es que decir quien quiere públicamente, decir pues yo soy wicano, yo pertenezco a la Wicca, pertenezco a... pues no hay ningún problema, pero nadie va a revelar absolutamente la identidad de la persona que está en el coven. No es Por eso hay ético. pocos hombres, porque es que no saben entrar, no... Es que es lógico. Una cosa, has hablado de los carnelianos, alejandrinos, me faltan los correlianos, ¿puede ser? Sí, los correlianos es otra rama de la Wicca, pero no pertenece a la rama tradicional. Es decir, la Wicca correliana realmente es un nativismo, surge de una mujer, una bruja inglesa que emigra a Estados Unidos y entonces se casa con un chamán norteamericano. Entonces se dan cuenta de que sus cultos son bastante similares y crean una corriente nativista que sería la correliana. Cuando ellos conocen, cuando entra toda la parte de la Wicca, entra en Estados Unidos, la Wicca correliana es, o sea, el correlianismo es previo a lo que es la Wicca como tal. Se dan cuenta de que tienen muchísimas similitudes con lo que es la Wicca, porque parten por un lado de la brujería tradicional, por tanto tienen muchos puntos en común y deciden adoptar el nombre de Wicca correliana, pero no parten ni de Gerald Gardner ni de Alexander, por tanto no estarían propiamente en la corriente de lo que es la Wicca, cuando hablamos de Wicca. Luego ha habido muchas corrientes que con el boom de la Wicca, con el conocimiento, han utilizado también por su proximidad el nombre de Wicca. De hecho, por ejemplo, hay una de las ramas, la Wicca diánica, es otra de las ramas que se pueden entender. Ellos solo adoran a la parte femenina, son prácticamente... solo utilizan el concepto de Diana y Aradia como divinidades principales, tienen en cuenta al dios como una cosa un poco secundaria, pero su trabajo principal es con la divinidad femenina. Son grupos también que se forman a nivel un poco iniciático, pero no tienen nada que ver con lo que sería la Wicca. Comparten parte de la Wicca, pero no son biteístas principalmente, por tanto no entrarían dentro. Hay muchísimas corrientes, porque después de lo que sería la Wicca gardneriana, hay gente que ha ido saliendo, tiene la Seath Wicca, pero la Seath Wicca tampoco es tradicional iniciática. Yo me refería a las dos que son tradicionales e iniciáticas. La Seath Wicca es un iniciado de Wicca, crea una corriente sajona con rituales sajones, pero no tiene el linaje de ninguno de los dos. Los otros sí mantienen el linaje desde Alexander o desde Gerald Gardner. Y todos los iniciados comparten
ese linaje, mientras que los otros no han ido perdiendo el linaje porque o bien han roto la línea iniciática en un momento dado, han incorporado cosas o han quitado cosas. Por ejemplo, en la Wicca de Greencraft, que sería una subrama de la Wicca alejandrina, mantiene todo lo que es la Wicca alejandrina, pero le hace un añadido. Por tanto, cambia la tradición de lo que sería la Wicca alejandrina pura y dura, pero no pierde el linaje, porque mantiene todos los ritos y todos los cultos que marca la Wicca alejandrina. Y de las dos, alejandrina y gardneriana, la que más se acerca a la alta magia es la alejandrina. Es la alejandrina. De los niveles. Sí. Utiliza, es decir, por ejemplo, la Wicca gardneriana no se utiliza nada de magia angélica, no utilizan nada de cábala, mientras que en la Wicca alejandrina sí se utiliza la cábala y se utiliza utilizan también la magia angélica. Siempre lo hacen a niveles muy altos, no es la base del culto, pero sí tienen esa parte de magia ceremonial y de magia de alta magia. ¿Qué significa en práctica alta magia? ¿Cuál es la diferencia entre magia normal, magia ceremonial y alta magia para la práctica Wicca? Vamos a ver, realmente para la práctica Wicca a nosotros nos da igual, porque realmente nosotros lo que hacemos es brujería, no es magia. Utilizamos la magia como base de nuestros cultos, pero nuestro culto es la brujería. Pero normalmente lo que sería la alta magia es la magia de templo, es la magia que parte en gran parte entre la magia ceremonial y la alta magia, van en pro a el contacto con la divinidad y la evolución del mago. La baja magia, por decirlo así, normalmente va más dirigida a conseguir cosas materiales. Es prácticamente la diferencia, es decir, a la hora de conseguir un trabajo, de conseguir un mejor sueldo, de conseguir un estatus social mejor, hablaríamos de prácticas de alta magia, pero cuando lo que hago es intentar un cambio en mi ser, en mi consciencia, en mi evolución espiritual, estoy hablando de alta magia. Y la magia ceremonial es aquella que utiliza determinados patrones, como puede ser pues, el uso de los colores, el uso de las velas, el uso de fases de la luna, movimientos de las estrellas, etcétera, para crear un ritual para acercarme a una determinada entidad divina. ¿Existe el ritual de Necronomicon de verdad o es la imaginación de Lovecraft? Es una imaginación de Lovecraft. O sea, no se pueden invocar las 4 torres, ¿no? Vamos a ver, sí... De esa forma. No, de esa forma no. De hecho, cuando tú hablas, realmente nosotros no hablamos de las 4 torres, aunque en muchas de las traducciones y en muchos libros las verás como llaman a las atalayas. Realmente lo que tú estás hablando es a los 4 guardianes elementales. Es el trabajo de los 4, que más o menos, sí, pero no es lo mismo llamar a un rey elemental que llamar a una atalaya. Hay matices energéticos bastante diferentes, aunque pues por mala gestión o por mala información o por malas publicaciones muchas veces te encontrarás rituales en el cual verás invoco a las atalayas del norte y dices, bueno, si viene alguien es muy jóvenes y brujas, queda muy bonito para las películas, pero no es la realidad. Normalmente lo que trabajas es con los seres elementales y los seres elementales que vengan a tu círculo serán a nivel de los accesos que tú tengas por los pactos que tú vas haciendo, vas realizando con ellos, y es un trabajo evidentemente personal, aparte de que formar parte de la tradición también te abre puertas a accesos a ciertos niveles elementales por estar dentro de la corriente energética de la... Puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Si no sabe uno lo que hace o lo hace con la intención. Yo creo que en esto es peligroso cuando hacer como todas las cosas, ¿no? Si yo juego con un león sin saber el daño que me puede hacer, puede ser peligroso. Pero si yo conozco el comportamiento del león, sé cómo es,
pues posiblemente no sea peligroso. Yo pienso que la ignorancia es la que es peligrosa, no las técnicas que yo puedo utilizar. Es más el desconocimiento de lo que estoy haciendo, sobre todo porque en gran parte el peligro es que cuando yo hago magia, una de las cosas que nos olvidamos es que todas las cosas tienen un pago. Es decir, no creemos que la magia es gratis y yo voy a hacer esto y me lo van a dar así por la cara, pero no, todo tiene un intercambio. Y ese intercambio puede ser un intercambio energético, puede ser un intercambio de algo. Y luego a veces no sé expresar qué es lo que quiero. Muchas veces dices, ay, yo quiero un amor para toda la vida, que es lo típico. Y de pronto te regalan un perro. Y eso ha pasado así. Es lo típico, el amor más fiel, el amor incondicional, lo tienes ahí, pero ha habido mucha gente que le ha pasado eso. Ay, no, es que he hecho una evolución para el amor, y ven y me regaló un perro, otro me regaló un caballo, pero bueno, por ahí. Entonces, el amor y luego que te mate. claro, es decir, hay que saber muy bien qué es exactamente, claro, las consecuencias que pueden tener, tienes que medir. Entonces, cuando estás aprendiendo magia, una de las cosas que te das cuenta es decir, mejor casi que voy a pedir poquito. Porque cuanto más pides, vas viendo que todo lo que pides luego tienen ciertas consecuencias que a veces no las has medido y no te gusta la consecuencia de lo que has hecho, o por lo menos no estaba en la línea que tú tenías pensado. Entonces tienes que pensar muy bien, meditar muy bien antes de hacer un ritual mágico en una dirección para mover ciertas piezas en las cuales después dices, pues es que las consecuencias no era lo que yo tenía pensado, sí tengo un mejor trabajo, pero resulta que ahora no tengo vida social. Y a veces pasa, decir, sí, me consigo un mejor trabajo, consigo un mejor sueldo, y luego no tengo tiempo para gastarlo. O sea, que entiendo que tú haces magia para alguien, o para ti, o para la naturaleza, o para quien se te ocurre o para quien te lo pide. No, yo principalmente hago magia para mí. Cada uno que cargue con su karma. Pero para ti, para cosas que tú deseas, o para ti, para el mundo, o para el cosmos, o para... Obviamente, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Quien diga que hace magia para los demás, para el mayor bien de los demás, pura falacia. Todo el mundo hacemos magia y todos nos movemos por un interés propio. Principalmente hago magia para mí, pero mi interés es una evolución espiritual, un mayor conocimiento de mí misma, unas mejores condiciones en las que yo pueda comprender mejor, pues si estás en un día depresivo, poder salir de esa depresión, poder ver qué es lo que me está causando esa depresión para poder salir, si me encuentro mal, para encontrarme bien, más fuerte, que mi energía esté muchísimo mejor, si me duele una rodilla, pues para sanar mi rodilla, ver qué es lo que me está causando los problemas. Evidentemente siempre voy a hacer magia para mí, para mi bien. Si mi bienestar conlleva que todo mi entorno esté bien, evidentemente voy a pedir por mi entorno, pero de alguna manera la consecuencia la sufro yo, es decir, el beneficio lo sufro yo, porque si yo me encuentro con que en mi familia pues la gente está enfadada porque no tiene buen trabajo o no está obteniendo buenos resultados en los estudios, pues yo voy a utilizarla para facilitarles, para que ellos estén bien. ¿Por qué? Porque si ellos están mal, yo estoy mal. Pero de alguna manera siempre hacemos las cosas motivadas desde nuestro propio beneficio. Pero es que todos funcionamos así, nadie hacemos absolutamente nada, hasta el gesto más altruista, de alguna manera lo hacemos motivados porque a nosotros nos proporciona un beneficio, aunque sea simplemente sentirnos bien porque estamos ayudando a otro, pero siempre hay un beneficio para nosotros. Sí, yo me refería si además podías hacer magia para el beneficio de otros, obviamente sí, claro, para el tuyo también, porque pensar que los otros están bien te hace estar bien a ti. Claro. Pues tal y como está el percal ahora, se puede hacer. Claro, sí, efectivamente podrías hacerlo, pero yo pienso que cada uno tienes que trabajar por sí mismo. Es decir, yo puedo a lo mejor recomendarte un ritual o puedo recomendarte una serie de prácticas que te pueden ayudar, pero no voy a hacer el trabajo por ti. Pienso que cada uno tiene que trabajar, si tú quieres lograr algo, lo tienes que trabajar.
Si tú quieres, como dicen por ahí, quieres pescar peces, yo te voy a dar la caña, pero el trabajo de pescar lo tienes que hacer tú. Y si te encuentras por la calle o alguien conocido un día que tiene una maldición horrible y si no se le quitan 2 o 3 días se muere, ¿qué haces? Primero, vamos a ver. Lo primero, no creo en ese tipo de maldiciones. Pienso que todo el mundo, de alguna manera, la mejor manera de protegerte de cualquier maldición es teniendo tu propio poder personal. Es decir, mi poder personal no es mayor que tu poder personal. Por tanto, esa persona está creando en gran medida lo que le está pasando. Porque si a mí llega uno y me dice, oh, te voy a echar una maldición, y dices, bueno, vale, sí, inténtalo. Es decir, mis propias barreras son una defensa suficientemente fuertes cuando yo estoy sano, equilibrado y demás, como para que no ocurra. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona mal para que esté sufriendo eso? Hay personas que tienen maldiciones porque no tienen otra cosa, se aburren terriblemente en sus vidas y necesitan ser el centro de atención y entonces es que tengo una maldición porque fíjate, y además les estás intentando explicar, no, tú puedes trabajarlo, tú puedes quitártelo, tú puedes tener tu propio, no, porque es que a mí me están haciendo, entonces te estás dando cuenta de que la gente no quiere que le quites. Es igual que muchas veces hay enfermedades en las que tú dices, no, tú eres responsable de tu enfermedad. No, como yo voy a ser responsable, bueno, es que tú estás comiendo una cosa que no te sienta bien. Eres responsable, tienes que dejar de comer ciertas cosas porque te sientan mal. No, pero yo no soy... Si tú no empiezas asumiendo la responsabilidad de tus actos, yo no voy a asumir la responsabilidad de los actos de los demás. Cada uno tiene marcado un camino, cada uno tiene marcado unas cosas. Y si no me pide ayuda, esa persona no me pide ayuda, yo no me voy a entrometer. Porque yo no sé, yo no tengo la sabiduría infinita como para saber qué elección o qué lecciones tiene que aprender esa persona. A lo mejor yo le quito esa maldición y resulta que le he jorobado para toda la vida. Porque no sabemos, a la hora de ayudar a alguien, no sabemos si la ayuda que yo le estoy dando le está beneficiando o le está perjudicando más. Tenemos que saber valorar cuándo decir que no a una ayuda, cuándo prestar una ayuda. Mucha gente lo único que quiere es atención, no quiere ayuda realmente. Creo que llevas un ratito... Yo esperaba tampoco de eso. Es una curiosidad. Uno de los personajes que más ha salido a luz pública dentro de la Wicca era Sibyl Ali, ¿no? Que era inglesa y se fue a Estados Unidos. No sé si era una de las que, cuando antes has explicado, estabas haciendo referencia a ella. ¿A qué tipo de Wicca pertenece y qué opinión tienes de ella? Pues de verdad no te puedo dar porque no la conozco. No bueno, sé. era gardneriana. Era gardneriana, digo, a la esfera pública porque sacó directamente libros y... Su problema principalmente por la que se fue de Inglaterra era el hecho de que tuvo un enfrentamiento directo con Gandalf, porque claro, ya a los 15 días empezó a crear su propia historia y entonces hubo un problema directamente de enfrentamiento entre ellas. Prefirió largarse a Estados Unidos y allí se estableció como la reina bruja directamente. Fue un personaje absolutamente mediático, sus aportaciones a nivel de escritos y demás, la verdad es que son francamente malas, no sacó nada interesante publicado en ningún momento, pero era una persona excesivamente mediática. Luego tenía una característica, o sea, era una señora muy llamativa, entonces pues claro, quedaba muy bien en las televisiones y demás, pues, la típica señora de 1,80 y mucho, morena, en plan que luego se puso los ojos en plan verdes y demás, y claro, donde la sacaban, pues era la bruja maravillosa que todo el mundo soñaba con ella, ¿no? En ese aspecto. O sea, que hoy en Telecinco estarían contentos con ella. Hombre, puedes tener por seguro que le tendrías en todos los programas. O sea, esa te la encontrarías en todos los programas. De hecho, en el mundo de la Wicca te encuentras un montón de gente que se atribuye muchas cosas. Algunos sí es verdad que han sido iniciados, pero luego han roto su iniciación y los secretos que habían jurado, y luego hay gente que realmente, pero normalmente la gente que está dentro de la Wicca tradicional vas a ver que no es precisamente muy mediática, no publica demasiado.
algunos sí, pero la mayoría de la gente simplemente mantienen su culto y mantienen su culto, su grupo y bueno, pues viven una vida como cualquier otro. Van a trabajar, tienen sus familias, tienen sus momentos de ocio y cuando llegan las celebraciones pues se reúnen con su grupo para hacer su celebración y no van a grandes saraos ni nada. Ocultismo, digamos, no oscurantismo, sino ocultismo de real en cuanto a, bueno, ¿por qué no salir a la luz pública, ¿no? Y decirlo abiertamente, yo soy wicano? O eso puede derivar de esas cazas de brujas que hubo en Inglaterra. En principio no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Una de las cosas que viene en origen es por esa caza de brujas. Hoy en día hay mucha gente que se reconoce wicano, que hablas de la Wicca y se conoce muchísimo, pero también es verdad que aún hoy en día sigue habiendo bastante prejuicio. De hecho, la Wicca hoy en día la conocemos como Wicca por una anécdota muy curiosa, es decir, en un principio nunca se habló de Wicca, sino se hablaba de la brujería, y Wicca eran los practicantes de la religión de la brujería, eran los Wicca. Pero cuando tú te presentabas en sociedad, tú dices brujo, yo soy bruja, y entonces ya todo el mundo, bruja blanca, bruja no sé qué, o eso de la bruja no existe, no, tú haces maleficios, no, tú eres adorador del diablo. Con lo cual ya empiezan a salir todos los estereotipos. Al final que llega un momento en que dices, vale, yo soy wicano, porque desligas el concepto de brujería con todos los estereotipos que tenemos de lo que es la brujería, realmente. Entonces es mucho más fácil decir yo soy wicano y por tanto mi religión es la Wicca. Pero sí, sigue habiendo muchos problemas en trabajos, en círculos sociales de no aceptación de personas que no siguen los cultos que tienen o las prácticas que tienen establecidas. Entonces la mejor manera de protegerte es mantener el secreto, porque puede afectar en tu trabajo, puede afectar en tu vida social, puede afectar en tu entorno, puede afectar en cómo tratan a tus hijos. Y hoy en día sigue ocurriendo. Y aparte, ten en cuenta una cosa, estos son movimientos religiosos que no son proselitistas. Eso es un concepto que tienes que tener muy en cuenta, porque claro, normalmente nosotros siempre tenemos la situación de que, claro, conocemos aquellas religiones que son proselitistas, es decir, gente que va buscando seguidores como sea, católicos, musulmanes y todas las miles de derivaciones que existen de ellos. Pero este tipo de religión, que son religiones intimistas, principalmente son estudios de la propia persona, ellos no van sacando pancartas a la calle. Si tú quieres ser wicano o no, bueno, pues ya encontrarás el medio de llegar a nosotros, como siempre ha ocurrido en todas las religiones de tipo mistérico. Y además es lo que se dice normalmente, o sea, cuando tú estás preparado el maestro aparece. O sea que eso es algo que tú te puedes estar moviendo con gente que está metido en un movimiento religioso, el que sea, de muchos de los que hay, que no son las tres religiones establecidas, y no lo sabes. El tema está en que mañana a lo mejor, pues bueno, si tú te demuestras un interés y demás, pues te encuentras que esa persona se te presenta, que eso suele ser lo habitual. Pero vamos, en lo que te digo, o sea, son religiones que no son proselitistas, por lo tanto, no es el hecho de decir, bueno, ¿y por qué no se dan a la sociedad? Bueno, ¿y por qué se tienen que dar? O sea, yo puedo ser en mi casa lo que me apetezca. Y ese es el problema que tenemos, que es que, claro, nosotros necesitamos poner apelativos y cartelitos a todo el mundo, ¿no? En la religión, en la sociología, en lo que tú haces, en lo que trabajas, en no sé qué, todos. ¿Por qué? Porque las incoherencias a nivel personal las llevamos un poco mal. Entonces, la situación esa de poder decir, no, es que este es católico, este es protestante, este no sé qué. Claro, necesitamos colocar a cada persona su apelativo para saber cómo reaccionar con ellos. Pero la realidad es que una persona puede tener su creencia religiosa y mientras no sea problemática para el resto de la sociedad, que en su casa haga lo que quiera. O sea que, por eso te digo que tal vez hay, como se dice normalmente, mucho wicano que tiene que salir del armario. Pero lógicamente es por eso, porque ¿para qué tiene que salir? No hay ninguna razón en especial por la cual tenga que salir y decir, mira, yo es que en realidad lo que me siento identificado, yo qué sé, es con el panteón nórdico.
pues bueno, claro, se te va a quedar mirando el de enfrente. Además, que ten en cuenta que existe un segundo problema, y es que en otros países, no sé, porque no lo controlo tanto, pero en España la ignorancia inmediatamente produce el ridiculizar. Entonces, si tú llegas a alguien y le dices, no, es que me gusta el panteón romano, y yo lo de Júpiter y todo eso y demás, pues en el fondo pues, me siento identificado, inmediatamente crea la risa. Pero claro, ese mismo señor que se ríe no se da cuenta que si tú te ríes de que Júpiter cogió forma de cisne y dejó preñada no sé quién y demás y tal, eso es una parida, eso es una chorrada. Y luego nos tragamos que hubo un dios que se hizo paloma y dejó preñada a una señorita, pero eso es un misterio. No, o sea, además en ese tenemos un caso muy concreto, una amiga wicana con su suegra súper católica. Y entonces le estaba diciendo, bueno, pero ¿y eso de lo tuyo? Y dice, sí, porque nuestra diosa es triple. Y dice, ¿cómo es que eso de triple? Eso es una chorrada, que una diosa va a ser triple. Y dice, hombre, pues el tuyo también es triple. Y dice, no es lo mismo porque el otro es una palomita. Y dice, bueno, ya hemos llegado a esas incongruencias tan absurdas. Entonces dices, ¿por qué intentar explicar o hablar algo de lo que la gente, primero, no le interesa la mayoría de las veces, y segundo, ni lo entiende ni quiere entenderlo? Cada uno en su casa caga lo que quiera y dejamos... Pero son cosas en las que te encuentras en la sociedad, y te digo que son cosas que te pasan hoy en día, que te siguen preguntando, y muchas veces pues con gente con la que pues por la convivencia que tienes más cercana, pues saben que eres bruja y tal, y cuando te presentan a otros dicen, esta es bruja, pero blanca, y dices, no sé, vas a ver como que qué diferencia hay una cosa que la otra, no es, pero hay que sí, desde luego una es blanca porque no pertenece a la raza negra, pero es que la magia no tiene color, ¿no? Pero hay cosas muy particulares a la hora, entonces no merece la pena realmente ir contando, ir diciendo, si es que además a la gente no le importa. Le importa quién... A ver, dos preguntitas para los que nos gustaría saber un poquito más de esto, pero a nivel, digamos, muy básico, de A, I, O, U, algún librito que nos pueda recomendar, muy sencillito, muy básico. Y luego, segunda pregunta, ¿hay también algún texto o algo dentro del movimiento Wicca que hable de lo que sería la parte de religión natural, lo que sería el sustrato a cualquier religión de cualquier tipo? No sé si me entiendo, lo que sería la parte básica de una religión natural, y un librito que nos pueda recomendar. Sí, mira, libros yo creo para mí importantes de leer y que te dirían lo que es la base de la Wicca, cualquiera de los que están publicados por Gerald Gardner y Doreen Valiente. Ellos explican muy bien lo que es la Wicca. La diosa blanca, creo que es un libro maravilloso que explica lo que tú estás diciendo, las bases, los orígenes de lo que luego se basa toda la Wicca, de dónde viene, de ese sustrato celta que tiene la Wicca. Para mí un texto maravilloso con el que empezaría cualquier tipo de práctica es el de Marion West, El verdadero arte de las brujas. Es un libro muy sencillo, pero además que puede llegar a entrar en bastante profundidad a nivel de ejercicios, de acercamiento al conocimiento de los elementales, de los seres elementales. Yo creo que es un libro muy interesante para cualquiera que empieza a trabajar. Vivian Crowley también tiene varias publicaciones. Y además la ventaja que tiene esta mujer es que ella que aporta es vista desde los dos grupos, por tanto creo que es muy interesante leerla. Y luego hay Sorita Deste también tiene unas publicaciones muy interesantes sobre la Wicca, desde cosas básicas a cosas muy puntuales o muy concretas. Creo que son autores que son, cualquiera de los libros de ellos son bastante... Y luego Sorita de apóstrofe este. Son dos en inglés, ¿cómo se puede pertenecer a dos corrientes? O sea, es como decir... Voy a poner una editorial, no, porque realmente dentro de la Wicca, entre lo que es la Wicca gardneriana y la Wicca alejandrina, no hay tanta diferencia, es decir,
Lo que ocurre que por circunstancias ella se inicia en una línea y de pronto pues en la zona donde vive Semudatan no tiene ningún coven de su rama y tiene que iniciarse en otra rama. Entonces comienza a hacer el trabajo en otra de las ramas. Por tanto, porta los dos linajes porque es iniciada en una de las ramas, pero después, por circunstancias, pues tuvo que irse a otra rama. Tú imagínate que yo, por ejemplo, ahora mismo, pues me mudo, yo que sé, a Inglaterra y no encuentro a nadie de Greencraft y quiero trabajar con un grupo y conozco personas de ese grupo, me parece interesante el trabajo que están haciendo y entonces decido iniciarme con ellos. Yo seguiría aportando mi linaje de Greencraft porque no lo pierdo, pero me incorporaría con el otro. A veces pasan esa serie de cosas. Estaba escuchándote que le estabas recomendando el libro de Scott Cunningham. Yo no lo recomendaría. Digo, es muy básico y muy fácil. Sí, y sobre todo no es wicano. Sí, claro, sí, ya te digo que vender Wicca, venden mucho, pero él es un brujo, es una persona que tuvo contacto con la Wicca, pero nunca se inició. Entonces no sé, es como si yo ahora mismo pues conozco muchísimo de candomblé, pero yo no practico el candomblé, puedo escribir muchísimo, pero no soy un practicante. Entonces las experiencias que me va a transmitir no son experiencias genuinas de una persona que practica la Wicca, sino de alguien que tiene mucha información, pero nada más. Entonces yo no recomendaría decir, es muy... Esa base de todo, o sea, lo típico, de velas, de minerales, explicación de los sábados. Sí, no tiene nada. Claro, pero es que por ejemplo lo de Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que no explica nada de lo que es la Wicca realmente. Te habla de magia, te habla de cómo hacer un círculo, te habla de cómo utilizar los colores de las velas, los distintos tipos de incienso. Es decir, tú me dices que te recomiende un libro sobre aceites y te voy a decir Cunningham. Perfecto, para hacer inciensos, para trabajo con minerales, para trabajar con plantas. Es que tiene unos manuales impresionantes, son muy buenos. Pero si estamos hablando de Wicca no aporta nada, es que es como el que te lee, es decir, una charla un poquito más intensa, te va a aportar la misma información que el libro. Y no está hablando realmente de Wicca, está hablando de todo lo que adorna muchas veces. Cuando nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de Wicca tenemos que empezar a decir, bueno, y el tarot no, eso no es Wicca. Y lo de las piedras no, es que eso no es Wicca. Es decir, son cosas que podemos utilizar dentro de la Wicca, pero no es Wicca. Es decir, una vela la puedo utilizar desde la santería, en el chamanismo, en la religión católica. Es decir, el uso de la magia de velas es algo que es común a muchas prácticas, pero no es la esencia de la Wicca. El utilizar distintas piedras, hay muchos, desde los gemoterapeutas hasta un montón de cosas que utilizan piedras, pero el utilizar una piedra no quiere decir que tú estés haciendo Wicca. Es decir, hay que entender muy claro que una cosa es lo que es la Wicca y luego las herramientas que puede utilizar un wicano, que son muchas de las herramientas que puede utilizar cualquier otra persona que haga magia o que pueda hacer un mago ceremonial. Hay muchas herramientas que podemos utilizar en común. Pero no quiere decir que eso sea la esencia de la Wicca. El utilizar esas cosas no es hacer Wicca. La Wicca es un sentimiento que hay dentro, es una forma de pensamiento, es una forma de entender el mundo completamente diferente a cómo yo después puedo manifestar un ritual. El ritual es, la composición del ritual es importante porque es una comunicación de mi consciente con mi inconsciente para producir la magia. Pero realmente lo importante es lo que yo tengo dentro de mi esencia, de mi espíritu, de mi corazón, que es lo que yo siento profundamente. Si no hay esos sentimientos, si no hay esa comprensión con la naturaleza, de esa unión con la divinidad, ese concepto de divinidad que no comparten otras religiones, porque cada religión habla de la divinidad, pero la habla desde su forma de entenderla, desde su forma de percibirla. Por tanto, hay una diferencia, es decir, los católicos hablan de la divinidad, pero la forma que ellos expresan o manifiestan la divinidad a mí no me llena, no me dice nada.
En la santería lo mismo, entran en contacto con la divinidad o con las diversas divinidades, pero su forma de entrar en contacto con ellas a mí no me dice nada. ¿Qué es lo que me diferencia de unos o de otros cuando yo entro en contacto con la divinidad? Mi forma de entender la divinidad, de percibir la divinidad, de vivenciar la divinidad. Es lo que realmente me diferencia de los demás. Es lo que me hace ser wicana o lo que me hace ser de otra religión, porque al fin y al cabo todas las religiones tienen una base común, y es la forma que intentamos acercarnos a lo divino, de trascender más allá del propio ser humano, de lo que es lo físico, de ver la otra realidad que normalmente no vemos. Nos olvidamos de que hay más realidades que lo que vemos cotidianamente. Esta mesa, por ejemplo, para cualquier persona es un objeto. Para mí puede tener una parte sagrada, porque primero está hecho con un ser que ha estado vivo. Segundo, ha habido una persona que ha puesto una intención, que ha puesto un trabajo, que ha puesto un acto de creación para crearla, y por tanto es sagrada, es divina. Eso es lo que nos diferencia a los wicanos de otras religiones o de otras formas de ver. Nosotros vemos la naturaleza de una determinada manera y entramos en contacto con la naturaleza de esa manera particular, que no es la que utilizan otros. Y es tan válido, cualquier camino es válido, siempre y cuando consigan las finalidades, que es hacerme mejor ser humano, crecer espiritualmente y comunicarme con la divinidad. Y como todos no tenemos los mismos gustos, porque a uno no le gusta el chocolate, a otros la vainilla y a otros le gusta la menta, las religiones es eso, es una forma de que a mí me ayuda a entrar en contacto con lo mejor de mí mismo y con esa divinidad. Entonces, creo que los soportes, las cosas periféricas, son herramientas que nos ayudan a ese contacto, pero no, si solo nos quedamos en el culto, utilizo velas, utilizo piedras, utilizo un átame, utilizo una varita mágica, estoy perdiendo la esencia de lo que es el culto. El culto es lo que a mí profundamente me hace ser mejor persona, lo que me hace comprender mis motivaciones para actuar y entenderme a mí mismo y cómo yo me relaciono con mi entorno. Y cuando me refiero a mi entorno, no solo con las personas que me rodean, sino con todos los seres que me rodean. Para mí son mis hermanos, los árboles, los animales, las piedras, los espíritus, los duendes. Hay mucha gente que eso no lo considera importante o no considera que, bueno, pues ser mejor persona es simplemente el estar al lado de otro y decirle, ay, pobrecito, ¿qué tal? Yo te voy a ayudar. A lo mejor no ayudándola, la estoy ayudando, porque ella tiene que afrontar unos retos. Es ver esa globalidad, es ver eso que es más allá de lo que yo puedo ver en un pequeño. El mundo es como un gran puzzle y yo veo algunas piezas. Mi trabajo como bruja y como sacerdotisa es intentar ampliar mi puzzle con el puzzle de cada uno, porque yo tengo unas pequeñas piezas, pero los demás tienen otras piezas que a lo mejor encajándolas me enseñan cómo es esa realidad a la cual yo no puedo abarcar en esta dimensión, en esta encarnación. Cuando desencarne a lo mejor puedo ver mucho más de la perspectiva, pero hoy en día lo que necesito es aprender, y sobre todo es el aprendizaje con los demás lo que me enriquece. O sea que hay un componente muy importante de humildad, ¿no? Por lo que veo. De decir, bueno, esto que estás comentando, yo no sé si ayudar a esa persona la ayudo de verdad, o si a lo mejor le estaría haciendo un daño. O sea, es como lo... Yo no creo que sea humildad, yo creo que es simplemente sentido común. Es sentido común, es que las cosas es simplemente sentido común. Sí, venga. Todo el mundo fuera. Y una invitación que nos van a hacer a todos, así que procede. Bueno, que primero de todo gracias por venir, no sabíamos que íbamos a tener tanta gente aquí y lo que quería era que de la gente con la que nos juntamos en Facebook y eso,
a continuación en otro sitio de Madrid hay un concierto. Entonces me gustaría invitaros a todos los que estáis, si queréis venir a un concierto que da mi jefe de mi empresa. ¡Me va el ascenso! ¡Me va el ascenso! Pero bueno, que es en la iglesia San Carlos Borromeo, que está en Vallecas. La que llaman no, es al lado de la iglesia, esa es la que llaman la iglesia roja. Pero está pegando porque y era aprovechar el momento para que todo quien, al acabar esta interesante charla, quien quiera venir, pues nos vamos todos juntos y nada más. ¿Pero cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los Pepinos. Los de perdido. Los de perdido, pepinos. Y os dejo con esta interesante charla. Parece que hayas dicho algo. Pues bien, me han pedido que os hable de la diosa. Evidentemente, la diosa en la Wicca tiene una particularidad, es una diosa triple. Tiene tres aspectos, el de doncella, madre y anciana, o sabia, aunque hay un cuarto aspecto que normalmente nunca se habla, que correspondería, bueno, la diosa corresponde con la luna y el aspecto de doncella corresponde con la luna creciente, el aspecto de la madre corresponde con la luna llena y el aspecto de la sabia o la anciana corresponde con la luna menguante. Habría un cuarto aspecto que prácticamente no se habla de él, que es el de la diosa oculta, es la muerte, es la cara de la muerte y correspondería con la fase en la que no hay luna, es la luna oscura. Es la más misteriosa de todas las diosas, cada una tiene su misterio, es la más misteriosa, la más oculta de ellas y es quizás con la que asusta quizás trabajar, pero es la que más da, porque es la puerta a la reencarnación. En la Wicca creemos en la reencarnación, en los ciclos de la vida. La vida comienza como un nacimiento, bien al mundo material, o a través de la muerte como un nacimiento al mundo espiritual. Y la anciana es la que nos prepara para conocer el mundo de la muerte y nos enseña el camino para después, en el caldero de Cerruel, renacer. El aspecto de la doncella, la joven, está asociado también con la primavera, podría ser la diosa Brigitte, es fogosidad, independencia, sexualidad. También se la conoce como la Virgen, pero no con el concepto de virgen que tenemos de mujer que no ha probado varón, sino como mujer independiente, que no depende de nadie, es la que tiene su propio poder personal y por tanto no necesita ni de marido, ni de padre, ni de madre, ni de hijos. Ella es por sí misma autónoma y cualquier mujer en cualquier edad puede representar una doncella, puede representar una virgen, porque no depende de la edad, depende de tu momento personal. La madre es aquella que tiene la plenitud, que ha vivido la parte de doncella, y tiene la sabiduría de gestar. Es la que ha gestado o la que está gestando, está verdaderamente plena y podría ser la que representa auténticamente a la sacerdotisa. La sacerdotisa es la que conoce el verdadero misterio y el único misterio que hay en esencia en la Wicca es la vida. Y de hecho tenemos dos símbolos muy importantes que son el cáliz y el átame. El cáliz representa a la diosa, el átame representa al dios. El cáliz es el útero, el átame es el pene y cuando ambos se juntan producen el milagro, que es la vida. Y por tanto, la madre gestante es la diosa que conoce los misterios de la vida. Pero la vida también tiene otra cara y es que llega un momento en el que no podemos seguir permaneciendo con estos cuerpos en este plano. Y entonces empezamos a entrar en contacto con otro aspecto de la diosa. Es un aspecto
que sentimos rechazo, y además digamos que es el arquetipo que han dado de la bruja. Es la anciana, es la sabia, es la que ha vivido como doncella, conoce lo que es ser la mujer libre, independiente, fogosa, amorosa, sabe lo que es dar la vida, pero también sabe cuál es el otro papel que tiene la madre, y es la de saber decir hasta aquí, es el momento de segar, es el momento de que se acabe la vida. Y quien da la vida, la quita. La madre que da la vida es la que la quita la vida. Y es la que te acoge en su seno para hacerte renacer en las tierras del verano, en la famosa Avalon, la isla de las manzanas, más allá del castillo de Arian Roth. Esa parte oscura que todo el mundo intentamos desligarnos, no queremos saber de ella, es quizás un aspecto muy dulce, porque si nos planteamos realmente la vida, pues nos trae sufrimiento, nos trae dolor, pero la muerte es dulce, nos acoge, nos acuna, nos quita el sufrimiento, nos quita el dolor y nos permite darnos una nueva oportunidad, un aprendizaje, un conocimiento que hemos experimentado aquí, recalibrarlo y volver otra vez a renacer. En los mitos celtas, el caldero de Cerriwen, el caldero de la sabiduría, es el caldero del renacimiento, donde todos los guerreros que morían y la Morrigan recogía, se llevaban a su caldero para que volvieran a nacer en la siguiente vida. De hecho, otra de las cosas, otro de los dichos que tenemos en Wicca es el de feliz encuentro, feliz partida, feliz reencuentro. El feliz encuentro pues es la bienvenida a un encuentro, a un conocimiento de una persona, pero también cuando damos la bienvenida a alguien que nace. La feliz partida es cuando le damos un adiós a alguien, bien durante un tiempo o bien definitivamente, pero siempre con la esperanza de que vamos a tener un reencuentro en esta vida o en otras vidas, porque nosotros creemos que siempre volvemos a reencontrarnos. Si nos hemos conocido en una vida, volveremos otra vez a participar en otras vidas sucesivas con esas personas, quizás cumpliendo otros roles, haciendo otras funciones, haciendo otros aprendizajes, pero siempre nos volveremos a reencontrar, siempre estaremos juntos. Por tanto, la muerte es parte de nuestro culto, porque igual que festejamos la vida, festejamos la muerte, que es el comienzo de una vida. Un grano cae, y el símbolo del Dios es el grano. El Dios es el eterno que está naciendo y renaciendo, igual que la diosa siempre permanece en sus tres estados, bien puede cambiar de doncella a madre, de madre a anciana y de anciana, pasando por la muerte, vuelve otra vez a ser la doncella. El Dios nace y renace, o sea, nace, muere y renace. Nos nace en Beltane, donde se une con la diosa para dejarla embarazada, y muere en Samhain para nacer como el dios de la muerte en el mundo de los espíritus. Es una constante dualidad. Él se sacrifica, pero como el grano, como una espiga, una vez que ha creado su semilla, la deja caer en la tierra, la deja enterrada en la tierra, y esa semilla morirá para generar una nueva planta donde habrá múltiples semillas que volverán otra vez a hacer el ciclo. Entendemos la vida como un ciclo continuo, como un ciclo de muerte y renacimiento. Y no hay diferencia entre nacer a un mundo o nacer al otro. Realmente nuestro hogar, nuestra casa, es el mundo de los espíritus. Venimos aquí a experimentar con el cuerpo físico, a aprender a través de los sentidos físicos, pero nos llevamos nuestro conocimiento, nuestro saber al otro lado para volver otra vez a renacer y a tener nuevas experiencias. Nuestro cuerpo físico es como un vestido que de vez en cuando tenemos que renovar o tenemos que cambiar. Prácticamente en nuestros rituales celebramos dos cosas importantes: la vida y la fertilidad, y la muerte, porque la una no puede ir sin la otra, es una moneda de dos caras, y yo no puedo tener una vida plena si no tengo una conciencia de que va a haber una muerte, que hay otro mundo más allá de la muerte. La muerte para nosotros también es un festejo. Se festeja porque no es un fin,
es simplemente un comienzo. ¿Alguno de estos ha pitado? Ha hecho un guapo. Se ha vuelto. Una batería. Se ha ido de aquí. Joder, qué oído, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los momentos más importantes para nosotros, nuestra mayor fiesta, donde comenzamos el año, donde la festividad que más se festeja, siempre es el momento más oscuro. O una vez puesta, tras la puesta del sol, el comienzo de la noche es cuando empiezas a festejar, porque en la oscuridad es donde todo se gesta, la luz se gesta en la oscuridad. El año lo comenzamos en el momento más oscuro, en Samhain, cuando el año ya está cayendo, cuando el momento de la luz cada vez va descreciendo, estamos entrando en el momento más oscuro del año, es cuando celebramos el rito de la muerte. Pero a la vez, ese rito de la muerte nos permite reencontrarnos con nuestros seres queridos, con aquellos que están morando en las tierras de Avalon. Es el momento en el que los velos han caído, son muchísimo más leves, y por unas horas, desde que cae el sol hasta que vuelve a salir, se puede traspasar de un lado al otro del velo. Ellos vienen a nosotros, nos cuentan sus experiencias, nosotros volvemos a reencontrarnos, o podemos viajar al otro lado, siempre y cuando, cuentan las leyendas, que el sol no salga y te pille en el otro lado del velo, porque entonces hasta ni se sabe podrás volver otra vez, porque el tiempo evidentemente transcurre de forma diferente. Y hay leyendas muy bonitas celtas que cuentan pues de gente que viajando en la noche de Samhain se encontraron con los círculos de hadas, entraron en esos círculos de hadas, a lo mejor 65, 70, 80 años después vuelven a aparecer, pero toda la gente que conocían, pues los niños son ancianos, la gente había muerto y ya nadie les conocía porque contaban la leyenda que habían desaparecido, eran un recuerdo. Y realmente es un momento para mí, yo lo he vivido en el sentido de reencuentro con mis seres queridos, de reencuentro con los familiares, también de hacer despedida de aquellos que durante el año han muerto y a veces no es el momento, no has tenido la fortaleza o no has tenido en ese instante la suficiente fuerza para decir adiós, porque tenemos que entender que como seres humanos las pérdidas nos resultan dolorosas y tenemos que hacer un proceso de duelo. Pero llegado a Samhain, ese duelo tiene que terminar, porque sabes que te puedes reencontrar con ellos, puedes volver otra vez a vivir, sabes que no son de carne y hueso, pero el espíritu está ahí y las almas se encuentran siempre, se encuentran. ¿Cuál es la noche de Samhain? El 31 de noviembre, el 31 de octubre. Samhain es del 31 de octubre al 1 de noviembre. Pero vosotros, ¿cómo vivís el año nuevo? Sí. Digamos, ¿va concorde, digamos, con la tradición, me imagino que no, cristiana, etcétera, o es más la natural? O sea, más... No, nosotros en nuestro año comienza Samhain, es decir, ese momento hemos cerrado un ciclo y comienza otro. Es decir, pero la naturaleza realmente empieza cuando termina el invierno y empieza la primavera. Claro, pero hay que entender que tenemos un periodo donde la naturaleza duerme y está gestando la siguiente vida, porque el grano ha sido plantado, la semilla ha sido plantada, pero tiene que estar resguardada en el seno de la tierra para que luego, cuando vuelva otra vez a tomar fuerza el sol, pueda volver a salir. Pero ese periodo de gestación, ese periodo es muy importante, es además un momento muy importante de entrar de nuevo hacia ti, de recalcular lo que has hecho durante todo ese ciclo y planificar lo que vas a hacer. Es un momento de estar dentro. Y de hecho muchas de las celebraciones cristianas que se hacen tienen que ver con esos ciclos naturales. Yo acabo de terminar un ciclo, se deja las semillas, de hecho por ejemplo hay una tradición celta que es todo aquello que no se haya recogido antes de la noche de Samhain en los campos ya no se puede tocar. Todos los cultivos, todo se recoge antes de Samhain, porque a partir de ahí queda para la tierra, queda para los duendes, queda para los seres féricos.
Pero es que es el momento, es decir, si yo arramplo con todo, al final no hay regeneración, es la forma de regenerarte. Y el renacimiento, la regeneración, todo parte en el punto de oscuridad. El útero de la madre es oscuro, es donde no hay luz, pero hay un proceso de tiempo donde todo tiene que estar madurando. El grano, para que sea fértil, tiene que estar enterrado en la tierra, tiene que estar en una parte, tiene que pasar un periodo donde todo está oculto. Y en ese momento, aunque parezca que todo está quieto, que no hay nada, realmente las fuerzas se están moviendo internamente. El grano tiene que ir cogiendo fuerza y tiene que tomar conciencia de que tiene que romper, tiene que hacer ese momento doloroso de romper la cáscara para germinar. El huevo tiene que romper, el pollo tiene que romper el huevo para poder salir. Todos los ciclos requieren de romper algo, de dejar algo atrás, que es una muerte, para hacer un nacimiento. Pero previamente a ese nacimiento tiene que haber un periodo de reposo, donde la naturaleza está cogiendo todas las fuerzas que necesitan para ese momento de romper. Ese periodo va desde Samhain a Yule. Tenemos un periodo de reposo. A partir de ahí empezamos a celebrar la promesa del niño, la promesa que va a venir, aunque en el cristianismo celebran el nacimiento de Jesús, que realmente lo que están celebrando es el nacimiento del sol, el sol invictus, que todos sabemos, pero nosotros no celebramos ahí el nacimiento, sino la promesa del nacimiento, porque realmente no nace hasta Beltane. En Samhain, en Wicca tenemos dos puntos, dos puertas que se abren al mundo de los espíritus y al mundo material. Una de las puertas es Samhain, que es cuando el Dios, cuando todo pasa del mundo de los vivos al mundo de los muertos, pero el otro punto polar es Beltane, que es cuando lo que está en el mundo de los muertos nace al mundo de los vivos, es cuando realmente el Dios nace. Nuestro Dios no es un niño, nuestro Dios es un joven, es el ciervo, es el astado, es el cernunos, y no es un niño, es un cazador que va tras su presa, y su presa, que es una hermosa gacela, es la doncella, es la virgen, que él conquista con su caza y la fecunda en ese momento. Cuando él muere, realmente ha dejado su semilla y él vuelve a nacer de su semilla, pero para eso tiene que pasar un periodo de quietud, que es el momento del año en la parte de oscuridad. Es un ciclo constante en el cual se mueven, y a partir de ahí sí es verdad que los demás cultos que vemos, las otras festividades, son cultos agrarios, en los cuales, por ejemplo, tenemos Imbolc, en el cual celebramos pues la primera leche de las ovejas, ese despertar paulatino, pero son cultos agrarios realmente, y celebramos luego el Lugnasar, la primera cosecha, el Mabon, la segunda cosecha. Tienen más que ver con lo que sería el mundo natural y la celebración de cada uno de los actos que va ocurriendo en la naturaleza, pero a nivel de lo que ocurre profundamente, que sería la representación del dios y la diosa, esas fuerzas cósmicas que realmente están haciendo que todo se mueva, no tiene que ver con el cultivar todo. Hay primero un anuncio, es decir, nosotros los equinoccios y los solsticios son anuncios de lo que va a ocurrir en el festival siguiente, en la festividad siguiente, porque todo tiene un proceso, es decir, no ocurre ya. Desde que tú gestas hasta que nace un niño, hay un periodo en el que en cada especie pues tiene que pasar 9 meses, o 3 meses, o 1 año y 9 meses, o 2 años como en las ballenas. Hay un periodo en el que todo se está formando para ese nacimiento, y en la naturaleza lo vemos, es decir, cada cosa tiene un ciclo, un ritmo, y nosotros lo que celebramos son los ritmos de la naturaleza, representados en el dios y la diosa. La diosa representa cada uno de los ciclos y mueve cada uno de los ciclos lunares. El dios representa los ciclos solares y mueve cada uno de los ciclos solares. Por tanto, combinados unos con otros, crean todo lo que es el movimiento dinámico. Pero nosotros celebramos lo que ocurre en los cielos, lo que ocurre en la parte astral o celeste, que luego se manifiesta en la tierra.
porque la Tierra es un reflejo de todo lo que se está moviendo a nivel cósmico o a nivel astral. ¿Cuándo es el nacimiento? ¿El solsticio de verano? No, las fechas, si dan las fechas... Las fechas, vale, perdonad, sí, el 1 de mayo sería... Claro, por eso lo digo. Sí, sería, el Beltane es el 1 de mayo, el 1 de mayo realmente empieza todas las festividades comienzan la noche antes. Es decir, la noche del 31 de noviembre es Samhain, pero la fiesta es el día 31 de octubre, 1 de noviembre. Y Beltane se celebra el 1 de mayo, con lo cual el 30 de abril comenzaría la festividad por la noche. Son los dos puntos polares. Y luego las otras festividades son un poco... tienen 2 o 3 días de diferencia porque los solsticios no caen exactamente en el mismo día, entonces puede ser 20, 21, 22 de diciembre, el de invierno, y el solsticio de verano pues es entre el 20 y 21 o 22 de junio, y luego tenemos los equinoccios que serían en marzo y en septiembre. Y luego las demás fechas van entre medias, lo que serían las ruedas, pues sería el 2 de febrero Imbolc, 31 habíamos dicho Beltane, el Lamas es el 1 de agosto, Mabon tendríamos que es el 21 de septiembre. 21 de septiembre, pero ese es... no, entonces es claro, casi, no tenemos, Samhain. claro, estaríamos Samhain, y después ya tendríamos Yule, que lo hemos tenido ahora, y ahora ya la siguiente festividad que tenemos es Symbol. Vamos siguiendo un parece el calendario laboral español, ¿eh? No veas. Es que, entiéndeme, estamos hablando de fiestas que la Iglesia luego ha cubierto. O sea, estamos hablando de San Juan, de la Candelaria, de Navidad... O sea, las cristianizadas, es evidente, como San Juan, etc. Claro, efectivamente. Lo que ocurre es que la diferencia es que nosotros celebramos la fecha cuando se produce el fenómeno astronómico, y ellos la han movido 3 días después, que es cuando, sobre todo en equinoccios, se ha movido el sol, porque el sol, en equinoccio no, en los solsticios, durante 3 días no hay un movimiento aparente del sol. Se queda desde el día 20 hasta el día 23, el sol parece estar quieto en el cielo, no se mueve. A partir del 23, cuando se mueve, ellos han cogido cuando empieza el retorno, el movimiento del sol, como festividades, lo han movido unos días, para que no coincidiera exactamente igual, porque va a ser una cosa diferente, pero estamos hablando más o menos de las mismas fechas. ¿Tú sabes qué es una curiosidad que hay por ahí? ¿Por qué el Sol Invictus es exactamente 3 días después del equinoccio? Lo digo porque en astrología caldea había una cosa que era lo de las siembras de luna, que era no empezar a hacer trabajo mágico hasta justo 3 días después de la luna nueva, y recomendaban no hacerlo antes, y como supongo que está relacionado. Vamos a ver, lo de la magia caldea no lo conozco, no he trabajado con ella, no lo sé, pero el Sol Invictus está claro que en el momento del equinoccio, sobre todo en el pensamiento mágico, lo que tienes es que el Sol se está yendo, en este caso en el hemisferio norte, lo más al sur, y si siguiera avanzando hacia el sur, pues el Sol terminaría desapareciendo. Entonces hay un momento en que todos los rituales iban para parar al Sol, para que no siguiera avanzando más allá de ese punto, y durante 3 días el Sol está estático en su curso. En el momento en que empieza el retorno para el norte, cuando empieza otra vez a crecer los días, es cuando el Sol ha vencido a la muerte, porque él está haciendo un camino hacia la muerte, y por tanto el Sol es el Sol Invictus, porque vence a la muerte y vuelve otra vez a la vida y vuelve otra vez a crecer. Simplemente por esos 3 días que hay de estáticos del Sol en apariencia, porque realmente nos estamos moviendo, pero aparentemente el Sol durante 3 días en los equinoccios, los solsticios, da la impresión de que no se mueve. Y con la luna, cuando hay luna nueva, que no hay nada, ¿tarda 3 días también hasta que sale por...? Es que igual que hay 3 días de luna llena, hay 3 días de luna oscura. Normalmente lo que nosotros consideramos la luna nueva es el momento en el que vemos el primer rayito de luna
Y ahí es lo que hablamos de luna nueva, pero si ellos hablaban de luna nueva, lo que es la luna oscura, normalmente hay muchas prácticas mágicas que la luna negra estaba dedicada a la diosa de la muerte, por tanto, si tú estabas haciendo rituales de vida, no utilizabas esa energía. ¿Puedes comentar algún ritual, así un poco por encima? ¿Algún ritual? El level 10 que le ha interesado antes, ¿no? Bien, vamos a ver. Todos los rituales en general, sea de cualquiera de los... sea una luna o sea de alguna de las festividades, evidentemente comienzan con la reunión del grupo, con la reunión del coven y de la preparación del espacio mágico, donde montamos un altar. En el altar siempre va a haber representados los 4 elementos. En el norte tendríamos a la tierra, en el sur el fuego, al este tenemos el aire y al oeste el agua. Y las representaciones típicas de la tierra puede ser un cuenco con sal, el incienso para el este y el aire, una vela, algo que represente el fuego, una fogata si puedes tener para el sur, pero una vela puede ser perfectamente recomendable, y un cuenco con agua en el oeste. En el centro normalmente se pone el pentáculo, que es el nexo de los 4 elementos, es decir, el pentáculo es uno de los símbolos representativos de la Wicca, representan los 4 elementos unidos por el espíritu, por tanto está en el centro del altar, aunque también el pentáculo representa la tierra. Normalmente a ambos lados del pentáculo, en el centro del altar, pondríamos una representación del dios y de la diosa. Normalmente el espacio al lado izquierdo del altar se deja para la diosa y el lado derecho del altar se dejaría para el dios. El altar normalmente se suele colocar al norte del espacio donde vas a trabajar, porque el norte representa los misterios, representa lo que está oculto en la tierra, pero también otro de los lugares que se puede poner es al este, como representación del punto donde nace la luz y donde todo comienza. El comienzo, el este representa la primavera, representa el amanecer, por tanto son los primeros comienzos. El sur representaría el fuego, el medio verano, mediodía, la parte central. El oeste representa el otoño, la parte de la puesta de sol, y la noche, el invierno y el misterio están en el norte. Una vez que tienes el altar montado, se ponen también las herramientas con las que vas a trabajar. Puede ser la vara, que es un elemento de fuego, el átame de cada uno de los miembros del coven que lo tiene, que representa el elemento aire. Esto tiene que ver con la magia ceremonial que hablábamos, es decir, la forma de colocar el altar y las herramientas, tanto el cáliz, el átame, la vara, el pentáculo, son las herramientas del mago, son las 4 herramientas del mago, y tiene que ver con la magia ceremonial. Principalmente se puede poner alguna ofrenda, si vas a hacer ahí algún tipo de ritual en el cual, bueno, pues vas a hacer alguna petición, pues se puede poner una ofrenda. Y también siempre se pone un cáliz con vino y pasteles, porque hay una parte de la celebración, dentro del ritual hay un ritual dentro del ritual que es el de pasteles y vino. Una vez que tienes todo el espacio, que tienes todas las herramientas, todo lo que tienes, lo que vas a necesitar, la suma sacerdotisa cierra el círculo con una invocación al círculo. El sumo sacerdote llama a los guardianes de cada uno de los puntos para que proteja y sostenga el círculo. El círculo es una barrera que va a contener las energías de lo que se está produciendo en el ritual. Es como un huevo que permite que no se dispersen las energías entre lo que está ocurriendo dentro y lo que pueda ocurrir fuera. Pero también es un portal
al mundo astral, es un portal que me permite estar en un tiempo que no es tiempo, en un espacio que no es espacio. Es el lugar sagrado, es la construcción del templo y es lo que hace que un espacio normal se conforme en un templo, en un lugar sagrado donde yo voy a contener la energía de aquellas fuerzas, aquellas potestades que voy a invocar. Los cuartos, o sea, los seres elementales nunca entran dentro del círculo, son guardianes y por tanto siempre van a estar en un espacio fuera del círculo, pero las energías que yo voy a invocar dentro del círculo van a ser al dios y a la diosa. Una vez que se ha invocado a los 4 elementales, se consagra la sal, se consagra el agua, se purifica el espacio con los 4 elementos y en ese momento digamos que empieza en sí lo que sería el ritual. Toda esta parte de preparación es la preparación del templo y del espacio sagrado. A partir de ahí, dependiendo de la festividad que estemos representando, pues de alguna manera lo que haces es un poco hacer una representación a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo, o lo que está ocurriendo en ese momento y lo que esperamos. Por ejemplo, en un momento en Beltane, ¿no? Pues normalmente todo el ritual va a ir en torno de la unión del dios y de la diosa y todos los símbolos que se van a poner van a representar esa unión física del dios y de la diosa. Se va a utilizar normalmente la sacerdotisa, tendrá el cáliz, el sacerdote el átame y ese hará un ritual en el cual ambos se juntan representando la unión del dios y de la diosa. Es verdad que todo dependiendo de si son parejas y dependiendo del grupo, puede haber en ese momento una unión física entre el sacerdote y la sacerdotisa. No tiene por qué, no ocurre, es decir, es algo que puede ocurrir dependiendo del coven, dependiendo de las parejas, dependiendo de un montón de situaciones, pero también se puede hacer físicamente esa representación. Es decir, una manera sería la forma simbólica y otra sería la manera física o la manera real del simbolismo, es decir, ahí no habría simbolismo, habría el acto realmente de unión del dios y de la diosa. Previamente se habría invocado a la diosa en la sacerdotisa y el dios en el sacerdote para que sean el dios y la diosa quienes se unan y por tanto el sacerdote y la sacerdotisa como representantes o como portadores de esa energía se unirían físicamente. Si no son parejas, si no lo quieren hacer, pues se puede hacer de forma totalmente simbólica. Y después los miembros del coven, las parejas que quieran, pues también pueden celebrar su Beltane particularmente. Pero este ritual se hace delante de todo el grupo. En los libros no te lo venden así, pero no tienen realmente ninguna... vamos a ver, es que sería absurdo que se vaya todo el mundo, porque entonces tú rompes parte del ritual, la energía, es todo el grupo. ¿Todo el grupo está dentro del círculo? Claro. Puede haber momentos en que todo el mundo no esté dentro del círculo, dependiendo del ritual. Por ejemplo, en un ritual de iniciación, no todo el mundo va a estar. El que va a ser iniciado no está en toda esta preparación del círculo. Entra después, en el momento en el que se va a hacer la iniciación. Allí hay un momento en el que no va a estar todo el mundo dentro del círculo. Hay festividades en las que, por ejemplo, en Imbol, los sacerdotes salen fuera del círculo porque se van a comunicar los misterios de la doncella y de esos misterios solo los participan las mujeres y ellos vienen después de que el misterio ha sido escenificado, ha sido contado. No siempre está todo el mundo dentro del círculo dependiendo de qué ritual sea. ¿Y el círculo siempre tiene el mismo tamaño, los 9 pies o...? No, vamos a ver, el círculo es un espacio mágico y por tanto... Nunca físico. Claro, es decir, vas a estar en un lugar físico, lógicamente, entonces si yo estoy aquí a lo mejor no tengo 9 pies para hacer un círculo, tendré que adaptarme al espacio que tengo. Si estoy en una sala más pequeñita, el círculo tiene que ser más pequeño. Si es poca gente, pues necesito un círculo más pequeño. Si hay más gente, necesito un círculo más grande, pero todo va a depender del espacio físico que yo tenga. Si lo hago en el interior de una casa o del interior de un recinto, si lo hago en el exterior donde puedo disponer de todo ese espacio, pues no hay ningún problema y se pueden hacer los 9 pies. Pero realmente lo importante del círculo no es tanto el espacio físico
que me está marcando, que lo único que me marca son los límites con los que yo me voy a poder mover, y dependiendo del número de gente, evidentemente 3 no necesitan el espacio que 13, necesito más espacio, pero lo importante de ese círculo es lo que no se ve, lo que no se siente, es el portal dimensional que me está permitiendo acceder a otros planos. Por tanto, ahí no hay límite, no hay espacio. Por eso decimos que es un lugar donde no hay tiempo, un espacio donde no hay espacio, porque estoy en ese momento estoy en una situación en la que no estoy en este mundo de 3D, sino que estoy en el mundo astral. Entonces el espacio físico pierde un poco la importancia, y el tiempo pierde un poco la importancia. Una vez celebrado todo este ritual, evidentemente tenemos una parte de elevar la energía a través de cantos, a través de tocar instrumentos, canto con tambor, flautas, danza, para elevar toda esa energía, para subir toda la energía y después poder enviarla pues al propósito que queremos, que tenemos en este caso, pues para que toda la tierra reverdezca, florezca, nos dé frutos y podamos recoger todos esos frutos. Y luego hay un momento que quizás para mí es uno de los momentos más bonitos, que es el momento de vino y pasteles, que se consagra el vino y se pasa a todos y cada uno de los miembros del Coven, deseándoles, dándoles la bendición y deseando pues, que nunca pasen sed, y cuando se bendicen los pasteles, el pan, se les pasa su interés y a su manipulación. ¿Os habéis fijado que ha comentado en el lado de la izquierda la diosa, en el lado de la derecha el dios? En la iglesia se dice que todo lo que es magia de la mano izquierda es cosa del diablo. O sea, solamente esa pequeña puntualización para que veáis cómo la misoginia de esta religión, pues bueno, establece claramente que todo aquello... Misoginia de tanto de una como del judaísmo, que es de donde procede. Bueno, yo, evidentemente, o sea, estamos hablando de eso. O sea, yo hablo de... He hecho comentarios... Sí, claro, sí, sin duda alguna. O sea, hablo de la misoginia de las religiones del libro, se establece en ese aspecto, ¿no? Ahora simplemente eliminar la parte de lo femenino para poner como único o como exclusivo, y además otra de las cosas que absorben es el rol de la diosa creadora, y en lugar de ser la madre, pues deja de ser la madre para ser el padre. No sé cómo se queda preñado el señor, pero me gustaría que me lo explicara, eso sí que es un verdadero misterio. No, pero lo intenta, el problema es que no puede. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o... ¿Aplaudís? 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 ¿Aplaudís?